Buenas noches, compatriotas del canal Despierta Perú Nueva Era. Estamos realizando una nueva transmisión hablando sobre la vida del señor Pedro Wilca, su vida como sindicalista, dirigente de la CGTP y asesinado en el año 1992 y precisamente en el año 2023, en nuestra actualidad, se va a dar veredicto de quienes fueron verdaderamente los que fomentaron este ataque agresivo contra la vida de Pedro Wilca. Así que damos inicio a un nuevo programa con la participación de la señora Nancy Villavicencio, que también nos dará reseñas de la vida de Pedro Wilca y algunas anécdotas para tener conocimiento en este momento clave para descubrir la realidad de los hechos. Gracias, estimado Daniel. Gracias, estimados compatriotas, por la oportunidad de poderles comentar la vida de este sindicalista, de este peruano tan importante para la comunidad obrera. Quería comentarles que 31 años después se emitirá la sentencia por el asesinato de Pedro Wilca. Han pasado 31 años desde que fue asesinado Pedro Wilca Texe, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil. Un trágico evento que marcó un capítulo oscuro en la historia del Perú. Después de ese tiempo, finalmente, se acerca un momento crucial en la búsqueda de justicia. El martes 31 de octubre, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria en Delitos de Crimen Organizado emitirá un veredicto, en este caso, que mantuvo a su familia y a los trabajadores organizados en espera de la búsqueda de justicia. El asesinato de un dirigente ejemplar, como fue Pedro Wilca Texe, el 18 de diciembre de 1992. Esto generó una serie de versiones en un año donde la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos iniciaba su recorrido con la intención de permanecer en el poder. Wilca, un destacado líder sindical. Pedro Wilca Texe nació en Cusco el 4 de diciembre de 1949 y falleció en Lima el 18 de diciembre de 1992. Fue un líder sindicalista responsable de la Confederación General de Trabajadores del Perú, que fue asesinado en 1992. En un principio, el asesinato fue reivindicado por Sendero Luminoso a través de El Diario. Debido a la cerrada lucha que tenía Pedro Wilca contra este grupo que se infiltraban en los sindicatos, posteriormente algunos testimonios indicarían que más bien se trató de una operación planificada y ejecutada por el Grupo Colina, una mayor agrupación paramilitar, liderada por el mayor Santiago Martín Rivas. Estos testimonios devinieron en acusaciones contra el expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. Para el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el asesinato de Pedro Wilca fue motivado por su condición de líder sindical crítico de Fujimori. Sin embargo, luego de investigaciones e indagaciones periodísticas por parte de Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito, se estableció que el asesinato lo realizó el grupo terrorista Sendero Luminoso. Hablemos de la biografía de este importante peruano. Cursó estudios primarios en el Centro Educativo del Círculo de Obreros Católicos del Cusco. Luego culminó la secundaria en el Colegio Nacional de Ciencias,
mientras para apoyar el sostenimiento del hogar empezó a trabajar como obrero de construcción civil. Por carencias económicas y su compromiso en el movimiento sindical, no pudo culminar su carrera de Derecho en la Universidad de San Antonio de Abad en Cusco. A inicios de la década del 70, asumió su primera responsabilidad sindical en un comité de obra, donde fue elegido secretario de Deportes. Posteriormente fue elegido por unanimidad secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil y Artes Decorativas del Cusco y a los pocos meses asumió la conducción de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. A partir de 1990, por acuerdo del Congreso, 12º Congreso, se hace cargo de la Secretaría General de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la central obrera más importante del país, desde donde luchó contra las medidas de gobierno del presidente constitucional Alberto Fujimori, que meses antes de su asesinato hizo un autogolpe de Estado. Durante su liderazgo, logró un diálogo fluido con los directivos de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIET, y con diversas autoridades gubernamentales cuya posición provocó que Sendero Luminoso lo calificara de revisionista. Su pareja fue Marta Flores Gutiérrez y ambos fueron padres de la socióloga Indira Wilca, que en las elecciones generales del Perú del 2016 resultó elegida congresista de la República por el partido Frente Amplio para el periodo 2016-2021. ¿Cómo fue el asesinato de este importante líder peruano? En mayo de 1991 se presentó un plan para asesinar a Pedro Wilca, que Abimael Guzmán desaprobó. Tras la captura de Guzmán, una crisis interna se produjo dentro de Sendero Luminoso. En medio de esa crisis, un comité senderista decidió la eliminación de Pedro Wilca, sin la aprobación de Guzmán, como parte de la campaña por el aniversario del nacimiento de Mao Zedong. Según las investigaciones realizadas por la DINCOTE, el destacamento de la zona norte, subordinado al Comité Metropolitano de Lima y liderado por Juan Francisco Tulich Morales, conocido como David, fue encargado de realizar el seguimiento a Pedro Wilca. Luego se dispuso la ejecución a un destacamento especial conformado por Margot Cecilia Domínguez Berrospi, conocida como Edith, Hernán Manolo, Hernán Ismael Dipas Vargas Benjamín, Percy Glodualdo Carguás Tejada Martín, José Marcos Iglesias Cotrina Óscar, Yuri Higinio Huamán Gazzani Sergio, Germán y otros no identificados. El mando político de la acción era Edith, mientras Rocío Leandro Melgar Cusi fue la encargada de seleccionar a los ejecutantes. Entre los días 13 y 15, el destacamento especial se reunió en la casa de Fidel Moisés Ataurima, ubicada en Puente Piedra, para coordinar los detalles de la operación. Luego, el día 15, se trasladaron a la casa de Juan, quien era Ricardo Peña Bardales, Alejandro en Comas. El 16 de diciembre robaron un automóvil, pero lo abandonaron al no poder ubicar el objetivo. El 17 de diciembre, Edith y Hernán, con un croquis elaborado por Martín, detallaron la secuencia del asesinato. El 18 de diciembre a las 6:30 de la mañana, la policía detuvo a Sergio y a Óscar cuando intentaban robar un vehículo, encontrándose entre sus pertenencias explosivos. Paralelamente, Pedro Wilca se había levantado temprano y tras desayunar se dirigió a la cochera para sacar su auto. Luego regresó a su casa para recoger a su hija Flor de María y a Julio Flores Escobar, hijo de su pareja.
Los tres se dirigieron a su vehículo. Su pareja, Marta Flores, se quedó en la puerta de la casa. En ese instante, el 18 de diciembre de 1992, Pedro Wilca fue tiroteado en el distrito de Los Olivos. Con la ayuda de un vecino, Flor de María logró trasladar a su padre, herido de muerte, al Hospital Cayetano Heredia, donde llegó cadáver. Los senderistas, según la investigación de la DINCOTE, debido a que no tenían un vehículo por el cual poder escapar, optaron por escapar a pie. Al evaluar los hechos, los senderistas concluyeron que el asesinato de Wilca fue un error. Hay muchas versiones que indican la autoría de la muerte y que recaía en manos del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es más, el vocero senderista, que era El Diario, reivindicó la acción y señaló: duro golpe a la reacción de Wilca, contundente golpe al revisionismo y la reacción. Rodó la cabeza negra de don Pedro. Estas fueron las manifestaciones que daban en El Diario. También el 19 de diciembre de 1992, su pareja Marta Flores denunció: no es Sendero ni el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Esa no es la mano que ha matado a Pedro Wilca. Es el gobierno hambreador de Fujimori, que ha mandado a sus sicarios a quitarle la vida de mi esposo. Y ha sido Fujimori, agrega, porque siempre pensó que Pedro era amigo de Alan García y pactó con Belaúnde cuando lo que él quería es la mejora de los obreros de construcción civil. Teodulo Hernández, secretario general adjunto de la CGTP, secundando a Marta Flores, declaró que Pedro Wilca fue asesinado cuando se aprestaba a reforzar su lucha contra las brutales medidas antilaborales y antipopulares de la dictadura. Entre los años de 1997 y 2001, varias declaraciones de ex agentes de inteligencia responsabilizaron al Grupo Colina del asesinato. En abril de 1997, el general retirado Rodolfo Robles Espinosa publicó una carta del ex agente de inteligencia Mesmer Carles Talledo, donde éste acusó al Grupo Colina de realizar el asesinato debido a su amenaza de realizar continuos paros nacionales ante las medidas que iba a aplicar Fujimori. El 23 de noviembre de ese mismo año, Jorge del Castillo grabó un video a Mesmer Talledo, donde éste declaraba que con orden superior, o sea, del general Rivera Lazo, en mi presencia ordenó al mayor Martín Rivas para que asesine a Pedro Wilca Texe. Estas declaraciones hizo que se abriera una investigación en el Congreso. 6 días después, Mesmer Talledo fue indultado por el delito de traición a la patria por Fujimori. El 7 de diciembre, Mesmer Talledo se retractó de sus declaraciones. El 5 de enero de 1998, Mesmer Talledo negó haber escrito la carta y haber recibido la visita de Del Castillo a pesar de existir el video. En junio de 1998, la acusación de Mesmer Talledo fue desestimada, aunque para Del Castillo el asesinato fue realizado por el Grupo Colina. El 20 de noviembre del 2000, el ex agente de inteligencia Clemente Alayo Calderón responsabilizó al Grupo Colina del asesinato en una carta. En 2001 ratificó sus declaraciones indicando que Santiago Martín Rivas le entregó $1.000 para aniquilar al líder sindical. Sin embargo, Ricardo Uceda señala que Alayo Calderón realizó sus acusaciones para obtener un indulto, tal como lo obtuvo Mesmer Talledo. El 6 de febrero del 2001, un exagente de inteligencia se presentó ante un representante del Ministerio Público y declaró que Mesmer Talledo le había referido que el Grupo Colina fue el autor del asesinato del líder sindical por orden del entonces jefe del Servicio de Inteligencia,
Julio Salazar Monroe y el propio presidente Fujimori. Sobre la base de estas declaraciones, en su dictamen final, la subcomisión investigadora de la denuncia constitucional número 130 y otras contra el expresidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, recomendó que se investigue dicha denuncia a profundidad, la que se formó en el 2003. En sentencia del 3 de marzo del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado peruano lo siguiente: 1. Investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial del señor Pedro Wilca Texe. El resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado en los términos de los párrafos 107 y 108 de la sentencia. Número 2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con el presente caso y pedir una disculpa pública a los familiares de la víctima en los términos del párrafo 111 de la sentencia. 3. Publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional tanto la sección denominada Hechos Establecidos como la parte resolutiva de la presente sentencia en los términos del párrafo 112 de la sentencia. 4. Establecer una materia o curso sobre derechos humanos y derecho laboral que se denomine Cátedra Pedro Wilca en los términos del párrafo 113 de la sentencia. Recordar y exaltar en la celebración oficial del 1 de mayo, Día del Trabajo, la labor del señor Pedro Wilca Texe en favor del movimiento sindical del Perú, en los términos del párrafo 114 de la sentencia. 6. Erigir un busto en memoria del señor Pedro Wilca Texe en los términos del párrafo 115 de la sentencia. 7. Brindar atención y tratamiento psicológico a los familiares de la víctima en los términos del párrafo 116 de la sentencia. 8. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 98 y 99 de la sentencia a los familiares de la víctima del presente caso por concepto de daño moral, $60,000 por Pedro Wilca Texe, víctima, $40,000 a Marta Flores Gutiérrez, pareja, $20,000 a Indira Isabel Wilca Flores, hija, $20,000 a José Carlos Wilca Flores, hijo, $40,000 a Flor de María Wilca Gutiérrez, hija, $20,000 a Katiuska Tatiana Wilca Gutiérrez, hija.